Continuamos esta noche conversando de la obligación, por un lado, el servicio militar obligatorio y el derecho a la objeción de conciencia, que tienen nacimiento al mismo tiempo en el artículo 129 de la Constitución Nacional. ¿Y quién mejor que hablarnos, para hablarnos del tema, que la directora del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, la doctora Eva Jiménez? Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está, Sebastián? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación y estar aquí. Doctora, ¿qué es el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia y quiénes lo conforman? Bueno, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia es la instancia que está encargada de la aplicación de la Ley de Objeción de Conciencia, que es la Ley 4013/2010. Está conformada por un miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, un miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, un representante de los objetores de conciencia, que fue electo por sorteo entre los que solicitaron ser declarados como tales en los últimos 5 años, como establece la ley, y un representante del Ministerio de Defensa Nacional, y la preside el señor Defensor del Pueblo, actualmente nuestro defensor Miguel Godoy. Este consejo actúa no solamente de una forma deliberativa, me imagino, sino también de una forma ejecutiva. Las personas que llegan a la edad de prestación de servicio militar obligatorio deseen hacer su objeción, tramitar su objeción de conciencia, porque en realidad el derecho lo tienen todos los ciudadanos, sino Así que mismo. hacer su certificado de objeción de conciencia. ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir? Bueno, todas las personas que quieran prestar servicio sustitutivo en beneficio de la población civil, porque obviamente ese servicio a la nación se puede hacer a través del servicio militar obligatorio o se puede hacer a través de la declaración de objeción de conciencia y a través del servicio sustitutivo en beneficio de la población civil. Esas personas tienen que acercarse a la Dirección General de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo. El trámite es gratuito, los requisitos son mínimos, se presenta una fotocopia de cédula simple y 2 fotos tipo carnet. Llenan un formulario de solicitud de declaración de objeción de conciencia en donde solicitan ser declarados como tales. Se les concede una constancia, porque así lo dice la ley, de que solicitaron ser declarados objetores, y cuando el Consejo Nacional los convoque deben cumplir el servicio sustitutivo en beneficio de la población civil. Entonces, cuando una persona llega al consejo, ustedes inmediatamente le otorgan un documento y se le da ya ahí mismo un servicio sustitutivo o eso, digamos, es una segunda parte. No, la persona solicita ser declarado objetor de conciencia. Correcto. Obviamente tienen un expediente en donde solicitan esa declaración a través de un formulario con la fotocopia de cédula que le acabo de explicar, Sí. Los 2 fotos tipo carnet, porque una se imprime con el carnet de objeción que se le concede a ese joven y se le da una constancia de su solicitud de declaración. Una vez que ellos presten el servicio sustitutivo, el Consejo Nacional los declara objetores de conciencia y se les da un carnet definitivo como objetores de conciencia y habiendo cumplido lo que establece la Ley 4013. Hoy en día hay, nos hablaba recién don Vidal Acevedo de Serpag, no hemos registrado todavía personas que presten un servicio sustitutivo, doctora. En realidad, en este momento están en una etapa de reglamentación de la Ley 4013. El Consejo Nacional está conformado actualmente a convocatoria del señor Defensor del Pueblo. A dichos efectos. A dichos efectos, actualmente está conformado. El pasado viernes 5 de octubre han sesionado. O sea, ahora tuvieron. Han sesionado así mismo porque obviamente, si bien es cierto, se está trabajando ya desde el año pasado en todo el proceso, por la coyuntura también de los cambios tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial, y también obviamente eso afectó, por decirlo de alguna manera, al Ministerio de Defensa Nacional. Actualmente todos los miembros del Consejo Nacional han sido designados por las respectivas instituciones que la conforman y han sesionado para que puedan ir cerrando, ir trabajando en el proyecto de la reglamentación. ¿Tienen alguna idea en qué área se podría estar derivando de una mejor manera?
en primer lugar, ¿tenemos un registro de cuántos objetores de conciencia tenemos a la fecha? Sí, actualmente dentro de lo que es la ley 4013/10 tenemos 25.000 objetores de conciencia aproximadamente. 25.000 objetores de conciencia. Es así. Eso es un número importantísimo. Es un número muy importante y es a través, desde la vigencia de la ley 4013 del año 2010. Desde agosto del año 2010. O sea, en 8 años registramos 25.000 objetores. 25.000 solicitudes de objeción de conciencia. Y esta gente, bueno, la idea que yo le preguntaba es si el Consejo ha podido identificar o ha tenido algún tipo de sinergia hacia algún lugar. Estoy diciendo lo que me viene a la cabeza, hacia el sector salud, quizá hacia el sector educación, algún nicho donde puedan acoger con mayor facilidad a objetores para realizar un servicio civil. Sí, en realidad la ley lo establece. Si es que nosotros le damos una lectura a la ley 4013/2010, que lo puede hacer cualquier ciudadano, está en la página web de la Defensoría del Pueblo. En el artículo 14 la ley dispone dónde van a prestarse esos servicios sustitutivos, ¿verdad? Sí. Y dice centros de enseñanza pública, entidades sin fines de lucro, instituciones públicas, tanto salud, educación en general, ¿verdad? Lo que va a hacer el Consejo Nacional es esas solicitudes que se han recepcionado, se van a ir reglamentando, que en este momento se está haciendo por cada uno de los integrantes del Consejo Nacional, y una vez de que eso esté reglamentado, definido, ya los jóvenes van a ir siendo convocados para que ellos vayan cumpliendo el servicio sustitutivo dentro de los que están entre los 18 y 26 años. Los que no, obviamente, van a tener que abonar una compensación que la misma ley dispone, que son de 5 jornales mínimos, ¿verdad? Esa compensación se define de esa manera porque obviamente, como también lo estaban hablando, los jóvenes que tienen que prestar el servicio sustitutivo deben de, conforme a lo que dice la ley, tener un apoyo, un aporte económico de igual manera equitativo a aquellos que prestan el servicio militar. Claro, porque eso es lo que decíamos en el artículo 119, dice en las mismas condiciones. En las mismas condiciones la ley también así lo dice. Y, doctora, una curiosidad, ¿cómo se tiene por concluido? Sabemos nosotros que en el servicio militar obligatorio, dependiendo de la modalidad, porque también está el CIMEFOR, que es una modalidad especial para estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo se tiene el servicio sustitutivo cumplido? ¿Se establece es por tiempo o por destajo? Utilizando, así mismo. Hablando en términos amplios, utilizando estos términos en tu sentido, en su acepción más amplia. Bueno, en realidad esto está en periodo de reglamentación, pero la Defensoría del Pueblo y principalmente el doctor Miguel Ángel Godoy ha trabajado mucho en lo que es la objeción de conciencia para que se pueda estructurar una dirección general que tenga lo requerido, lo necesario para que se pueda canalizar todas estas solicitudes. Las solicitudes que se han recepcionado van en algún momento cuando son convocados por el Consejo Nacional y los jóvenes estén en el periodo de cumplimiento del servicio, en la ficha de las solicitudes de declaración, ellos van mencionando dónde ellos, dentro de lo que establece el artículo 14, las instituciones sin fines de lucro, fundaciones, instituciones públicas, quieren prestar su servicio sustitutivo, ¿verdad? Siempre se los orienta de que sea en un lugar cercano a donde ellos residen, por la facilidad del acceso, por el traslado también, ¿verdad? Una vez que ellos sean designados, o el Consejo Nacional designe en donde ellos van a cumplir el servicio sustitutivo y lo cumplan, hay un departamento de control de cumplimiento que va a acompañar ese servicio sustitutivo y va a recabar ese informe de que ha cumplido el servicio. Eso se eleva al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia y el Consejo, una vez que cumpla el requisito de haber cumplido el servicio, se les va a expedir, se le va a realizar la declaración por el Consejo Nacional y expedirle la documentación necesaria. ¿Cuál es la capilaridad que tiene hoy, hablando de la posibilidad de llegada del Consejo en los lugares más distantes del país? ¿A través de quiénes llegan? ¿Utilizan la estructura de los municipios, quizá la estructura de alguna institución pública, o tienen que acercarse necesariamente a estas funciones? Inicialmente, la Defensoría del Pueblo tiene 17, en realidad ahora ya casi 21 delegaciones del Defensor del Pueblo en diferentes puntos del país, ¿verdad? También se están articulando alianzas estratégicas interinstitucionales para que esto pueda darse también la atención a través de las gobernaciones de los departamentos de nuestro país.
No hubo una, en este sentido de la visión que se tiene hoy sobre reglamentar un artículo que aparentemente, conforme a lo que usted nos está señalando esta noche, ya está reglamentado. Podríamos decir, bueno, la Defensoría fue invitada para dar su opinión, la Cámara de Diputados y eventualmente el Ministerio de la Juventud, como ha señalado aquí el proyectista, tienen conocimiento de este trabajo muy interesante que usted nos está señalando. En el año 2010, una vez que el legislativo había decidido proclamar la ley, se había dispuesto que la Defensoría del Pueblo iba a ser la institución que iba a poner en funcionamiento esta dirección general, ¿verdad? A través de esta dirección general. Y el Consejo Nacional, a través de un decreto del Poder Ejecutivo 6363/11, se ha conformado porque ese decreto también, al igual que la ley, dispuso quiénes serían los integrantes de las instituciones que yo ya le mencioné. Y doctora, ¿cuáles son las expectativas en cuanto a tiempo de esta reglamentación? ¿Cuándo estaría lista? Me imagino, yo sabe por qué le pregunto, porque me imagino que una reglamentación bastante funcional de la 4013 pueda quizá incluso hacer sortear la necesidad de la modificación incómoda, digo, modificación, pero toda modificación legislativa siempre resulta incómoda porque no sabemos, nos cambian las reglas de juego sobre las cuales nos estamos moviendo hoy. ¿Qué perspectiva en el horizonte de tiempo tienen ustedes para reformar para reglamentar esta norma? Claro, el señor Defensor del Pueblo ha presentado un proyecto de reglamentación ante el Consejo Nacional que dispone, que establece no solamente la reglamentación para el cumplimiento del servicio sustitutivo, sino también los mecanismos como para que las personas que no estén en edad de cumplir el servicio sustitutivo puedan abonar los 5 jornales que establece la ley. La ley dice una compensación, ¿verdad? Pero realmente también el Defensor del Pueblo, en su carácter de presidente del Consejo Nacional, ya ha establecido, y también el Consejo Nacional ha establecido contacto con el Ministerio de Hacienda para que se pueda lograr la partida presupuestaria necesaria para la puesta en funcionamiento del Consejo Nacional, y tenemos la esperanza de que eso se haga desde enero del año 2019. Una pregunta que en realidad salta mi curiosidad nada más. ¿Han tenido en todo este tiempo algún tipo de denuncia, de intención de conscripción obligatoria por parte de algún objetor en contra de fuerzas militares o algo similar a ello, doctora? En la Dirección General de Objeción de Conciencia lo que se ha recibido mayoritariamente y cada día ha aumentado es la solicitud de los jóvenes de declararse objetores de conciencia. ¿Ha aumentado? Eso ha aumentado notablemente. Sí. ¿Eso ustedes creen que se debe a una mayor conciencia, a una mayor capacidad de comunicación, quizá ambas cosas? Sí, también. Y también a la necesidad que tienen los jóvenes de dar cumplimiento. Los jóvenes son muy conscientes de que deben dar cumplimiento al servicio a la patria. Los jóvenes son muy conscientes también de que ese servicio a la patria no necesariamente deba darse dentro del servicio militar obligatorio, ¿verdad? Tenemos una juventud también que actualmente lee mucho, se informa y entiende que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que ellos tienen y hacen uso de ello. Y los que prefieren prestar este servicio a la ciudadanía, porque siempre se va a dar de manera más directa, es mucho más beneficiosa, solicitan la objeción de conciencia. También en la reglamentación y en la ley dispone que es un requisito también, que en este momento ese punto se está tocando por el Consejo Nacional, un requisito para trámites administrativos que establece también la ley, ¿verdad? Y por esos motivos también ha ido aumentando, ¿verdad? No solamente para los que van a prestar el servicio civil sustitutivo, ¿verdad? Sustitutivo en beneficio de la población civil, sino también para las personas que quieren estar en cumplimiento a la ley, ¿verdad? Interesante, doctora. Le agradecemos mucho su presencia, le deseamos éxito en este trabajo de reglamentación de la ley y vamos a estar seguramente consultándole en poco tiempo más si es que esta iniciativa sigue o si es que se da nuevamente esta interesante discusión. Mucha gente utiliza polémica, yo prefiero decir interesante porque nos pone en perspectiva de cuáles son nuestras obligaciones o cuáles son nuestros derechos y en consecuencia cuáles son nuestras obligaciones, doctora. Así mismo es, estamos a las órdenes y desde el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia estamos seguros que en la brevedad, porque ya se ha establecido un plazo para la siguiente sesión también del Consejo,
estamos seguros que ya estará concluyendo, definiéndose la reglamentación para que la ciudadanía esté también informada y para que los jóvenes y las personas que deseen ser declarados objetores de conciencia tengan de una manera más clara el procedimiento y también el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Estuvimos con la doctora Eva Jiménez, ella es la directora del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia. Vamos a la pausa y nos quedan el último bloque de conclusiones. Servicio militar obligatorio, servicio civil sustitutivo prestado en los mismos términos que el servicio militar, son las dos vertientes de una misma figura constitucional, que es la retribución o el servicio a la patria que tiene que dar el joven en edad de prestación militar. Digamos que ese es el antecedente inmediato de esta norma. Varios países siguen con el servicio militar obligatorio y otros han, quizá no sé si decir la mayoría, pero muchos en Occidente han ido por la profesionalización y por la sustitución del servicio militar obligatorio por el optativo y también, lógicamente, por la carrera profesional. Hay algunas cuestiones que tenemos y nos llevan a la reflexión. La ley 4013 del año 2010 no ha registrado hasta hoy jóvenes que hayan prestado servicio social sustitutivo al servicio militar obligatorio. Esta es una cuestión que ya nos ha comentado la doctora Eva Jiménez, está en este momento en proceso de modificación o reglamentación por parte de la Defensoría del Pueblo. Lo cierto es que ha fracasado hasta hoy una norma que ya tiene 8 años de antigüedad. Por otro lado, el diputado Edgar Ortiz señalaba un tema que también preocupa, o sea, el tema de la formación de los jóvenes y la escasez o el escaso interés que tienen los jóvenes en formarse. Entonces, la idea que tiene él o que presenta en su proyecto de ley es que la alternativa al servicio militar sea el de la formación obligatoria, que es una cuestión, lógicamente, que lleva a un debate, va a ser muy interesante en cámaras del Congreso y también, por supuesto, en ámbitos académicos, sobre todo relacionados al derecho y al de la objeción de conciencia. Por otro lado, el tema de cómo se podría prestar el servicio social, me quedan a mí algunas cuestiones que tienen que ver con cuál es el interés que tienen la mayoría de los jóvenes acerca de la patria. O sea, la patria es una abstracción que muchas veces es difícil de poder meter en la cabeza de nuestra gente o de nuestros jóvenes principalmente, porque hoy en día se vive una sociedad absolutamente distinta a la que se vivía cuando se redactó la Constitución del 92. La inmediatez al servicio quizás sea una de las primeras cosas que tendríamos que pensar que se debería llevar esto a la práctica. Es decir, ¿por qué no pensar que un joven puede prestar servicio a la casa, servicio a la patria, perdón, desde su propia casa a través de programas informáticos, a través de programaciones, a través de atenciones o consultas que pueda hacer para algún tipo de servicio público? Esto es perfectamente posible el día de hoy, perfectamente posible. En segundo lugar, tratar de ver dónde hoy el joven tiene una mayor capacidad de realización y esparcimiento. Quizás ya no sea mostrando que es el más fuerte del grupo, o el que corre más rápido, o el que es más diestro con las armas, que es una cuestión que ha tenido significación en el pasado, sino que hoy en día tiene que ver con otro tipo de cuestiones que llevan más bien a una recompensa mucho más inmediata, de acuerdo a las características que tienen nuestros jóvenes, hoy millennials, ya dentro de poco centennials, que están llegando a la edad del servicio militar obligatorio, que han crecido y se han desarrollado de una manera absolutamente diferente, y a quienes hoy le estamos diciendo que en realidad tienen que servir a una entidad que ellos no conocen muy bien, que es la patria. Qué bueno sería que a través de los mecanismos que ellos utilizan para aprender y para educarse y formarse y también enterarse de las cosas, podamos nosotros utilizar las tecnologías, la información y la comunicación para poder contarles a ellos qué significa la patria o qué debería significar para ellos servir a la patria. Y por último, una cuestión que para mí no es menos importante, que es el tema de una revitalización no solamente nacional, sino regional del tema del militarismo y el tema de valores que tienen que ver con lo militar, con la verticalidad
en una sociedad que hoy en día cada vez es más horizontal. Si hay algo que nos han traído las redes sociales es una horizontalidad absoluta. Recuerdo bueno, hoy en día quizá no sea ya un buen ejemplo, pero más allá de sus errores, ha sido un político brillante, David Cameron, en una charla de TED de hace unos 6 años aproximadamente, cuando habló, había estallado un escándalo sobre el tema del gasto público en Gran Bretaña, y él hizo construir un reloj detrás de él, una especie de reloj que contabilizaba cuánto gastaba el Reino Unido en sus habitantes por segundo. Entonces eso se iba actualizando y hacía un llamado de conciencia gráfico a la gente a tratar de cuidar del gasto público. Y él decía, la sociedad hoy es absolutamente horizontal. Hoy cualquier persona puede denostar en contra de la reina de Inglaterra, del primer ministro, y ni qué decir el presidente del Paraguay o cualquiera de sus ministros. Esa horizontalidad hace que sea un poco difícil, o sea un poco forzado quizás, traer valores que imponen una escala jerárquica. Esto no es hacer un juicio de valor si es bueno o malo. Eso está en otra página del libro a la cual yo no quiero llegar. Solamente quiero decir que este tema de la horizontalidad de la sociedad nos supone un desafío mucho más grande que tener que decirle a los jóvenes hay que hacerle caso a alguien. Yo creo que hoy en día hay que pensar no ya qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dejar a nuestro mundo. Y al plantearse qué hijos vamos a dejar a nuestro mundo, tiene mucho que ver con el tema de cómo nosotros hoy educamos a los más jóvenes, a los chicos, a nuestros niños. Y esa educación de los más jóvenes tiene que necesariamente ser con un valor que hoy en día muy poco le damos a los jóvenes, que es el de la responsabilidad. Estamos allanando el camino y estamos preparando el camino para los niños y no los niños para el camino. Y esa es una preocupación que surge cuando hablamos de este tipo de temas. Y quizá tenga que ver con esta discusión de fondo, donde decimos los jóvenes en realidad cuando están ociosos son peligrosos. Yo creo que están ociosos, pero no porque en realidad no tengan que irse a alguna actividad obligatoria. Están ociosos porque no podemos dar con ellos, no podemos conversar con ellos y no podemos convencerlos de actividades que en realidad sean edificantes para ellos. Ojalá que nuestro sistema educativo, que las autoridades nacionales y que nosotros como padres podamos ir ingeniándonos para poder conversar con una generación que está ansiosa de ser escuchada. Buenas noches y será hasta el próximo martes.